Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de Fuerte y Claro? Este espacio que es suyo aquí en la República. Yo como siempre con ustedes cada tarde, Manuela Camacho. Muchas gracias por estar acá. Como cada tarde les voy a pedir que por favor se suscriban, den like, comenten, compartan este video para así poder llegar a más personas. Hoy vamos a hablar de dos casos en particular que revelan en el fondo lo mismo, que desnudan lo evidente que es el abandono, el desinterés, la desidia del Estado y de las autoridades y lo desprotegidas que están las mujeres, las niñas y las adolescentes en el Perú. Vamos a comenzar con una declaración que se ha hecho viral, evidentemente, por infame, por miserable, por supuesto, que corresponde a la congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui. Ella estuvo invitada en un programa de ILAD Media donde estaban hablando sobre el aborto. Cabe señalar que muy convenientemente, cuando en espacios ultraconservadores abordan la temática aborto, evaden separar, ¿no? Aquello que todavía no está legalizado en el Perú, el aborto, por una serie de causales, y el aborto terapéutico, que es un derecho en el Perú desde hace más de 100 años, 1924. Bueno, la conversación están mezclando un poco qué opiniones les merece a cada una de las personas en mesa el aborto, y la congresista Milagros Jáuregui hace una revelación que es sumamente grave. Ya la van a escuchar en instantes, pero quiero decir que más allá de lo miserables que son sus declaraciones, que vamos a analizar partecita por partecita, vamos a desmenuzarlas aquí, es sumamente grave lo que señala y lo que evidencia, porque estaría revelando que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene conocimiento de que en un albergue liderado por la congresista se obliga a niñas embarazadas, evidentemente producto de abuso sexual, a maternar, que el Estado estaría omitiendo sus funciones que tienen que ver con hacerles llegar la información completa a las menores, con protegerlas y hacerlas acceder plenamente a todos sus derechos, hacerles conocer qué opciones tienen, que además están amparadas por la ley en todos los escenarios, siempre priorizando el interés superior del niño, que se supone que es el bien jurídico que está por encima de cualquier cosa. Vamos a escuchar sus declaraciones. Congresista, quería preguntarle acerca de, ya que estábamos tocando el tema del aborto y uno está en contra de ello, ¿qué pasa con las niñas que son violadas y terminan embarazadas por estos delincuentes? Enfermos, degenerados. Enfermos, degenerados, perversos, para una criatura que también recién está madurando. ¿Cómo sería en ese caso? Mira, yo hace 10 años atrás abrí una casa de refugio para niñas violadas y niñas embarazadas de 10, 11, 12, 13 años. Entonces el Ministerio de la Mujer y el juzgado de familia nos la envía y nosotros tenemos todo el proceso de sanidad emocional, física de estas niñas. Ninguna de las niñas que han dado a luz se arrepienten de haber dado a luz. ¿Por qué razón? Porque la víctima de todo este cuadro de dolor es el bebé. O sea, el bebé es el único que tiene pena de muerte y el resto no. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que la mamá o la mujer que sale embarazada, no sale embarazada de un objeto o de algo que está despegado a ella, sino que comparten el mismo sistema sanguíneo, comparten todo. Todas las células del bebé y de la mamá se unen. Congresista, quería preguntarle. Es absolutamente indignante, voy a decirlo francamente, nauseabundo, escuchar a una congresista de la República naturalizar en una oración niñas y dar a luz como si estuviese hablando de cualquier cosa. Es monstruoso, esa es la palabra, es monstruoso lo que propone normalizar. La congresista lo que está diciendo, además, vamos por partes. En primer lugar, deshumaniza por completo a las niñas cuando les resta su calidad de víctimas. Ellas son sobrevivientes, sí, pero en paralelo son víctimas de abuso sexual y ellas son las principales víctimas de lo que les ha sucedido. Pretender quitarles eso es deshumanizarlas, es
desmeritar, restar el dolor, invalidar el dolor de la vivencia tan horrorosa que han atravesado. Y no solamente eso, sino que además es desconocer un término válido en el ámbito penal y legal. Usted, como congresista, debería saber que cualquier relación sexual con un menor de 14 años no es una relación sexual, es un abuso sexual. Y por ende, cualquier menor involucrado en esta es una víctima. Ese es el término penal, legal y jurídico. Ellas son las víctimas de lo que les ha sucedido. Usted no tiene derecho alguno a quitarles eso, a pretender restarles la humanidad y convertirlas simplemente en portadoras de esto que usted llama las verdaderas víctimas, ¿no? Deshumanizando por completo a las niñas. Sigamos. Luego, lo que dice, lo que está tratando de consolidar es la maternidad forzada de estas niñas como algo completamente natural, como algo incluso hasta bendito, redentor, ¿no? Porque ella dice que ninguna niña que ha dado a luz se ha arrepentido de haberlo hecho, ¿no? ¿Usted cree que se lo van a decir? Usted ejerce una tutela y un poder económico, además, sobre estas niñas que tiene internadas en este albergue, a quienes además, y usted lo está evidenciando, les ha lavado el cerebro para que crean que lo que les ha pasado es un milagro divino, el fruto del abuso sexual es un milagro del Señor y que ellas tienen que llevar a término un embarazo que pone en riesgo sus vidas. Usted no les habla de esto, usted no les habla de salud, mucho menos de salud mental, usted no les reconoce este dolor, esta confusión que están sintiendo al estar embarazadas, en la mayoría de los casos, de perpetradores con quienes viven en sus casas, no monstruos que salen de la esquina, no hombres que salen detrás de los basureros en las calles, familiares, padres, padrastros, abuelos, tíos, hermanos. Usted se imagina el nivel de confusión que atraviesa una niña cuando no entiende por qué ese núcleo que se supone debía darle amor, cariño, protección, lo único que le ha mostrado en la vida es violencia, dolor y abuso, y encima usted pretende minimizar ese dolor y esa confusión y decirles, no, tú tranquila, aquí lo único que tú tienes que pensar es que vas a tener a ese bebé, este es parte de lo que te ha sucedido, tienes que salir adelante porque él es la única víctima. ¿Usted piensa que de verdad ellas le van a decir algo distinto? Evidentemente no. Están sujetas a su control, están sujetas a su tutela. Y usted les ha hecho creer que ellas no tienen derecho alguno a quejarse o a que les duela lo que les ha sucedido o a no querer lo que les está sucediendo. Usted pretende borrar el espectro de otras posibilidades que podría tener una niña, que debería tener porque es su derecho a tenerlo, de tener una vida distinta. Usted lo que pretende es oficializar que el único destino posible y probable para una niña embarazada es maternar. Usted pretende desconocer lo que internacionalmente ya se ha establecido como tortura infantil y obligar a niñas embarazadas producto de abuso no solo a cargar con el dolor y con el trauma del abuso, sino a llevar adelante embarazos que ponen en riesgo su vida. O el cuerpo de una niña no está preparado para gestar, no está preparado para tener un parto, no está preparado para tener un bebé en brazos. Esas niñas que usted tiene ahí son niñas que deberían estar estudiando, educándose, porque es su derecho y que además tienen un derecho amparado por la ley que usted pretende que ellas desconozcan. Usted quiere que nunca sepan que el haber accedido a un aborto terapéutico era parte de sus derechos. El aborto terapéutico no es lo que ustedes quieren venderle a la población estigmatizándolo, ¿no? Es un derecho que está establecido desde hace más de 100 años en el que se señala que si la vida de la gestante está en riesgo, este debe ser aplicado. ¿Cómo una junta médica va a pretender desconocer que una menor de edad embarazada tiene 5 veces mayor riesgo de preeclampsia, tiene mayor riesgo de morir en el parto
y cuyo cuerpo, cuyo útero no está preparado para llevar adelante un embarazo. Eso es lo que usted pretende no decirle a estas niñas. No le importan estas niñas. Usted las instrumentaliza para su discurso. ¿Qué es lo demás que también ha dicho aquí? Bueno, además de que no se pueden imaginar posibles escenarios, ha dicho algo que es sumamente importante y que no podemos dejar de tomar en cuenta, y es el rol del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y esto es sumamente grave. ¿Por qué? Porque existe, cuando hablamos de aborto terapéutico, existe un lineamiento, una guía técnica del Ministerio de Salud que establece que hasta las 22 semanas de gestación, las personas, las gestantes cuya vida pueda estar en riesgo, tienen derecho a acceder. ¿Esto qué quiere decir? Que el Ministerio de la Mujer tiene el deber de hacerles llegar completa la información a estas niñas, a sus familias, y hacerles saber de sus derechos. ¿Por qué? Porque en teoría el fin máximo de la existencia de este ministerio es la protección de la integridad de la vida y la salud de esas niñas. A obligarlas a maternar es desconocer por completo esa labor, ese objetivo para el que fue creado, y traicionarlo. Es gravísimo que la congresista esté señalando que el Ministerio de la Mujer tiene conocimiento que existe un albergue en el que se obliga a niñas a maternar, y no solo eso, sino que tiene hace mucho tiempo un convenio con este albergue al que envía a niñas en situación de estar gestando producto del abuso sexual, las envía ahí desentendiéndose del problema, sabiendo exactamente lo que les va a pasar ahí. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debe ser garante de la protección de estas niñas. Por algo, además, se supone que cuando uno revisa los gastos del ministerio, el ministerio invierte y tiene un presupuesto que está destinado supuestamente a estas casa hogar, casa refugio, donde en teoría es el Estado quien se tendría que estar haciendo cargo de estas menores. ¿Qué pasa? ¿No se quieren hacer cargo? Ponen a las menores entonces a disposición de personas con posturas evidentes, evangélicas, que son capaces de poner, de priorizar sus dogmas y sus creencias religiosas por encima del bienestar de esas niñas, y ustedes lo saben. Entonces, esto es sumamente grave porque el ministerio está haciendo omisión de sus funciones y está exponiendo a las niñas, las está llevando a un lugar donde sabe que son obligadas a maternar. Eso tiene que ser investigado y fiscalizado urgentemente. ¿Por qué? ¿Bajo qué criterios el Ministerio de la Mujer cree que puede enviar a niñas embarazadas obligadas a maternar a un albergue privado, organizado, gestionado por un grupo evangélico? ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Hemos estado investigando a lo largo del día, bueno, desde que la congresista dio estas declaraciones, ¿de qué se trata? ¿Cuál es este albergue? ¿Cuáles son las condiciones? Vamos a mostrarles un poco de lo que hemos encontrado. Se trata del Hogar Refugio Casa del Padre, como les decía, gestionado por el grupo evangélico que está presidido por Milagros Jauregui y su esposo, el pastor Aguayo. Dice ahí: bienvenidos a Refugio Casa del Padre, nuestra misión. En el amor de Cristo proporcionaremos un hogar seguro, apoyo integral y esperanza para niños y adolescentes que han experimentado violencia. ¿Qué clase de esperanza les pretende vender si el único destino posible que les presenta es maternar? ¿Qué clase de esperanza, qué clase de futuro es ese? Sigamos viendo. Sobre nosotros. El refugio es una institución sin fines de lucro que acoge a niñas, adolescentes embarazadas, víctimas de violencias y madres adolescentes con sus hijos, derivadas, y aquí está nuevamente la prueba, derivadas por el Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial. Brinda protección integral en salud, educación, alimentación, recreación y apoyo psicológico. Su misión es favorecer el desarrollo biopsicosocial y espiritual de las madres adolescentes para que formen una generación sana con valores cristianos y esperanza en un mejor futuro. No son madres adolescentes, son niñas embarazadas producto de abuso sexual obligadas a maternar. Ojalá tuviera las agallas de decirlo como usted bien sabe que es, porque eso es lo que tiene
en su albergue. Hemos logrado encontrar algunas fotografías que son perturbadoras. O sea, de verdad, son perturbadoras porque muestran un universo paralelo que probablemente es el que ellos quisieran instaurar como natural, en el que pretenden normalizar por completo a niñas con bebés en brazos y pretenden hacerlas ver como que han alcanzado un destino feliz, redentor y que todo en su vida está solucionado. Nosotras hemos conversado con la producción y vamos a hacer un pedido oficial de información para saber qué edades tienen las niñas que figuran en estas fotografías, que como ustedes pueden ver, son niñas y adolescentes muy menores. Hemos querido mostrar las fotos lo menos posible, pero son niñas muy pequeñas, probablemente menores de 13 años, a quienes se les fotografía con sus bebés en brazos como parte de un destino con un final feliz, como si eso es lo que ella quisiera que pasen todas las niñas que están embarazadas producto de abuso sexual, que vean que en su vida esa es la esperanza que les pretende vender, que en su vida todo va a estar bien, que el abuso se va a olvidar, que el trauma y el dolor van a desaparecer cuando tengan a su hijo en brazos. Y usted sabe que eso es mentira. Eso es lo peor. Usted sabe que eso es mentira y les vende esa mentira. Y no me digan que entonces quién se va a hacer cargo de estas niñas, porque lo repetimos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se supone es quien hace muchos años se hace cargo de esas situaciones y es quien tendría que presentarles a estas niñas todas sus alternativas amparadas por la ley para que en vez de llevar un embarazo a término, ser obligadas a maternar y estar posando en una fotografía cargando a un bebito a sus 11, 12 años, puedan tener la oportunidad de ir al colegio, de estudiar, de terminar el colegio, de graduarse, luego de ingresar posiblemente a una universidad, de aspirar a una vida libre de violencia en la que realmente, y no como usted pretende señalarles, puedan superar, si es que eso alguna vez se supera, o puedan pasar del trauma y el dolor del abuso y no ser obligadas a cargar con él. Bueno, estas son algunas de las fotografías que Milagros Jauregui y bueno, la casa del padre sube de manera muy orgullosa. Y en ellas vemos a quien fue ministra de la Mujer el año pasado. Estas fotos son del 2024. La ministra muy feliz y orgullosa abrazando a las niñas que han maternado en ese albergue. Mírala, rodeada de niñas de 11, 12 años, como si nada. Hay una partecita donde se establecía, tenemos estas fotos, me parece que fueron subidas por el Ministerio de la Mujer, fotos del 2025, perdón, 2025, y teníamos ahí la evidencia, ¿no?, que confirma lo que la congresista de Renovación Popular señaló en sus declaraciones, que el Ministerio de la Mujer tiene un convenio con el Hogar Refugio Casa del Padre y que sabe, no solo sabe, deriva a adolescentes, a niñas embarazadas a ese hogar, sabiendo exactamente que ahí su única alternativa es maternar, que van a ser obligadas a maternar. Es gravísimo. Nosotros hemos estado intentando contactar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que explique esto que les preguntábamos, bajo qué criterios ellos consideran que es aceptable que puedan enviar a niñas embarazadas a esos albergues y para preguntarles si acaso se ha hablado con las familias de estas niñas para hacerles llegar la información de manera completa y poder garantizarles también el acceso, la garantía de acceder a sus derechos de manera plena, dentro de estos incluido el aborto terapéutico. Bueno, el ministerio no nos ha contestado. Vamos a hacer la solicitud que ya les enviamos de información para saber bajo qué criterios estas niñas están siendo enviadas a estos lugares y qué edades tienen las niñas que han ingresado
a este albergue. Teníamos también un caso, cuando estaba investigando la productora de este espacio, Valeria Coca, y se dio con el caso de Annie Schmidt Ponce. Annie Schmidt Ponce era una niña que llegó a este albergue siendo bastante menor y que desapareció. Ahí estamos viendo lo que es la nota que se estuvo difundiendo, la nota de desaparición de Annie Schmidt. ¿Me la pones un poquito más grande, porfa, para poder leer la fecha? Ok, no la leo. Muy chiquita. Ok, a los 16 años y la fecha de la desaparición. Ay, no la leo. Bueno, ahí me la pueden confirmar por interno, por favor, la fecha de la desaparición de Annie Schmidt Ponce, 2022. ¿Qué había pasado en realidad? Y la historia de Annie Schmidt se supo tiempo después en el semanario Hildebrand en sus 13. Annie Schmidt no había desaparecido. Annie Schmidt fue obligada a ingresar a este albergue, estuvo albergada en el hogar refugio Casa del Padre, de donde escapó. Annie Schmidt escapó de este albergue y lo hizo rumbo a Oxapampa. Cuando le dijeron que regresara, ella insistió en que de ninguna manera iba a regresar al albergue. No existe mayor información sobre en qué condiciones ingresó, evidentemente en estado de gestación, porque es un albergue para niñas embarazadas, niñas y adolescentes embarazadas producto de abuso sexual. Pero lo que sí se supo tiempo después fue que ella fue brutalmente asesinada. Y cuando se da a conocer la historia que cuenta el semanario Hildebrand en sus 13, se narra lo que ella le dijo a su familia o a las personas que conocía en Oxapampa, de cómo no quería regresar bajo ninguna condición al albergue. Ella, después de unos meses de haberse dado a conocer esta nota de alerta de su desaparición, lo que se supo, lo poco que se sabe en la nota es que trató de reinsertarse a la sociedad, empezó a trabajar en un casino y fue hallada brutalmente asesinada al poco tiempo. La señora Jauregui señala dentro de los programas de reinserción que tiene para estas niñas, que les dan algunos talleres de cocina, de costura, ¿no? Eso es para ella a lo que debería aspirar una niña, porque claro, ya dio a luz, tiene al bebé, entonces tiene que hacerse cargo del bebé, es su destino redentor, no hay nada que pueda hacer. Y para la congresista, su idea de reinsertar a una mujer, a una niña, perdón, no quiero jamás confundir los términos, a una niña, a una adolescente, su idea de reinsertarla a la sociedad es darle una serie de talleres de labores evidentemente encasilladas dentro de lo que es la feminidad a lo que pueden aspirar. ¿Ustedes creen que esas niñas realmente tienen un futuro una vez que salgan del albergue? ¿Que van a poder reinsertarse al mundo laboral? No tienen un título, no han estudiado, no pudieron acceder a educación superior. ¿Qué futuro les espera? Y además tienen que hacerse cargo de un bebé que nunca quisieron tener porque fueron obligadas a maternar. Ese es el futuro que la congresista les promete y el que evidentemente, a través de los proyectos de ley que ha que ha presentado en el Congreso, muchos de estos que han logrado avanzar y progresar, es lo que ella quiere, ¿no? Es obligar a que todas las niñas y adolescentes embarazadas tengan que maternar, sin importar la condición en la que ese embarazo se ha dado, que evidentemente es en una situación de abuso. Es lamentable la normalización del discurso y hay que recordar cuál es el partido que la lleva al Congreso a una persona que instrumentaliza, ¿no?,
una institución del país, del gobierno, para llevar adelante sus ideas. Hay un respeto absoluto por la religión, por las creencias personales, pero lo que una persona no puede hacer es pretender institucionalizar sus creencias y hacer las leyes para la ciudadanía, menos en un país laico. Y eso es lo que ella ha pretendido y ha tratado de hacer todo este tiempo. Desde sus posturas y sus dogmas, legalizar. El problema es que eso tiene consecuencias graves en las vidas de millones de niñas, adolescentes y mujeres en este país, como por ejemplo el que ella misma nos está mostrando en las fotitos de su albergue. Esa es su utopía. Un espacio lleno de niñas a quienes se les ha obligado a maternar y verlas de manera forzada, sonriendo, cargando a una criatura a quien, vamos a ser sinceros, a ustedes tampoco les importa. Que muchas veces las vidas de esas criaturas tampoco les importan. Solo les importan que las traigan al mundo, que nazcan. Después de eso, ya que ellas vean. En fin, nuevamente, no vamos a abandonar el caso, no vamos a dejar de insistir en que el Ministerio de la Mujer dé explicaciones sobre este convenio, cómo es posible que exista, por qué están haciendo omisión de sus funciones y bajo qué criterios han decidido que hay niñas que deben ser derivadas a un hogar, a un albergue privado, organizado, gestionado por una institución evangélica. Bueno, lamentablemente tenemos que pasar a otro caso que, si bien no está directamente relacionado con el tema, como les decía al inicio del programa, también es una muestra de lo violento que sigue siendo este país con las mujeres, incluso después de muertas. Y es durísimo de decir, pero es la cantidad infame de feminicidios que no han obtenido justicia. Es la cantidad de mujeres asesinadas cuyos familiares al día de hoy siguen intentando obtener justicia. Hoy vamos a hablar del caso de Yoshweni Muñoz. Yoshweni era una joven de solo 22 años que se había mudado a Lima y vivía sola en San Luis, en Chorrillos. Había encontrado un cuarto que le quedaba cerca al trabajo. El 10 de diciembre del 2019, la mujer que le daba el alquiler a Yoshweni encontró su cuerpo cuando estaba preocupada porque no sabía nada de ella. Habían pasado varios días en los que nadie la veía. El 10 de diciembre abrió la puerta del cuarto y encontró su cuerpo con señales de extrema violencia y descubrió que Yoshweni había sido brutalmente asesinada. Desde ese momento, su familia ha iniciado una larga búsqueda por justicia, por conocer la verdad de lo que pasó con su hija y por obtener para ella justicia. Lamentablemente no lo han logrado. El caso ha sido archivado ya 3 veces y su padre, el señor Pablo Muñoz, sigue hasta el día de hoy tocando puertas, pidiendo que no se olvide el nombre de su hija y que por favor las autoridades lo ayuden porque llevan largo tiempo ignorándolo. Algunos de los datos que se conocieron durante la exposición del caso es que fue hallada con signos de agresión y de asfixia. Y uno de lo que supuestamente era una de las pruebas que iban a tener en cuenta era un mensaje en el espejo que decía: no te metas con el venezolano. La familia señaló que Yoshweni venía siendo hostigada, amenazada y acosada por un joven que la perseguía, pese a que ella en ese momento tenía pareja y que le insistía múltiples veces en que saliera con ella, que accediera a una cita y que ella ya lo había rechazado. Por eso es que cuando encuentran este mensaje
Entonces, buscan, evidentemente, tratan de que esto sea una prueba importante, que era lo único que había en el lugar de los hechos, y relacionan este acoso y este hostigamiento del que Yoshua venía siendo víctima y tratan de que la fiscalía, que en ese momento veía el caso, pueda tomar en cuenta esta prueba. Lo hacen, de hecho, hacen una prueba grafotécnica que determina que la letra que estaba escrita en el espejo coincidía con la de la persona que la familia había señalado como sospechosa. Sin embargo, a pesar de eso, no está detenido. No fue detenido porque en ese momento era un menor de edad. A la familia le sucedió algo que le sucede a múltiples familias que están en búsqueda de justicia en este país, y es que los fueron peloteando de una fiscalía a otra. Cuando llegó el tema a la Fiscalía de Familia, les dijeron que no, que el caso estaba siendo presentado de manera doble en otra fiscalía, entonces que tenían que coordinar entre ellas. El padre de la víctima de Yoshua, el señor Pablo Muñoz, en ese momento confió en el abogado que se les otorga a las víctimas cuando no tienen los recursos económicos para tener un abogado privado, y permitió que éste llevara adelante la defensa de su hija. Lo que señaló es que pasó lo que sucede muchas veces con los abogados del Estado. No supo, no pudo, no fue capaz. Cometió muchos errores, según señala el señor Pablo Muñoz, de llevar adelante el caso. Muchas veces por sobrecarga, son abogados que tienen una cantidad de casos además, y que evidentemente es una problemática que termina afectando directamente a los casos que les son asignados. Son abogados que tienen sobrecarga laboral y que no pueden ver o aparentemente no pueden dedicar su tiempo exclusivamente a un caso. Y lo que señalaba el señor Pablo Muñoz, el padre de Yoshua, es que se cometieron muchas negligencias. Se dejaron de recoger pistas importantes, se dejaron de hacer pedidos importantes, y esto es injusto porque sucede muchísimo. Muchas familias que se ven en situaciones como esta, lamentables, víctimas de delitos, y que no tienen el dinero suficiente para poder pagar a un abogado que lleve adelante sus casos. Cuando quienes hemos pasado por un proceso judicial sabemos que hay muchos tecnicismos, términos legales, instancias precisas en las que es importante tener a alguien que de manera incisiva esté sobre el caso, esté revisando, esté pendiente, esté presente. Bueno, lo que señala el señor Pablo Muñoz es que en ese momento no lo ayudó. Pidieron ayuda al Ministerio de la Mujer y lamentablemente sucedió lo mismo. Yo tengo por acá en parte de lo que ha escrito el padre que fue entrevistado para una nota hace un tiempito, y dijo lo siguiente: al inicio confié en el Ministerio de la Mujer porque pensé que era el lugar donde iba a haber la justicia sobre mi hija, pero lamentablemente vi que no tenía mucho apoyo, entonces busqué a un particular. Hicieron todas las investigaciones, primero en la Fiscalía de la Avenida España, y encontraron a un primer sospechoso, un menor de edad, Rodrigo Araujo, por las letras que se habían escrito en un espejo. La grafotecnia coincidía con la letra del menor, lo que yo les contaba. El caso fue derivado a la Fiscalía de la Familia por ser menor de edad, pero no lo citaron, y esto es gravísimo. Citaron a la hermana, que no tenía nada que ver, citaron a la mamá de un sujeto del gimnasio que no tenía nada que ver. Finalmente, la Fiscalía de la Familia archivó provisionalmente el proceso de mi hija, y yo me entero, no por mi abogado, cuando ya había vencido el plazo para presentar un recurso. Lo que yo quiero es justicia para mi hija porque a ella la han matado. Ella estaba descansando en su cuarto, han entrado no sé cómo. En los videos de seguridad sale como él entra y sale, además de la prueba de grafotecnia. No porque sea menor de edad, él pudo entrar, matar a mi hija y listo. Ella no merecía morir de la forma en la que la mataron. Nosotros íbamos a tener un enlace con el señor Pablo Muñoz, que ha tenido algunos problemas de conexión, pero es lamentable que este sea solo uno de los tantos casos de feminicidios que no encuentran justicia. Un caso que viene arrastrando desde el 2019.
la búsqueda de un padre que se tuvo que mudar a Lima porque sabía la cantidad de citas judiciales y de procesos que iba a tener que afrontar y que al día de hoy, habiendo pasado tanto tiempo, su caso solamente lo ha visto archivado. Lo que él está pidiendo es que por favor nuevamente se abra el caso de su hija, se investigue de manera oportuna, se tomen en cuenta todas las pruebas que ya se tomaron en cuenta para las anteriores instancias del proceso y que haya justicia, de alguna manera, porque nadie le va a recuperar a Yoshweni, ella no va a regresar. Nada va a borrar el dolor de esa familia, pero lo mínimo que se merecen las familias de las mujeres que han sido brutal y cruelmente asesinadas es justicia. Es poder tener la garantía de que no lucharon en vano y de que en un sistema y en un país que supuestamente le importan las mujeres, se castiga, se sanciona acorde a ley a las personas que de manera cruel les arrebatan la vida. Tenemos algunos comentarios de personas que están conectadas con nosotras esta tarde. Vamos a leer algunos de estos. A ver, buenas tardes, Manuela y equipo, nos dice Enrique Montezuma. Bien, ya lo vi. ¿Tenemos otro? A ver, Sonia dice, o enviarlos por adopción y cobrar por los niños. Vi en algún reportaje. Ojalá eso no esté ocurriendo. Definitivamente debería prevenirse este problema. David nos dice, esa congresista Milagros Jauregui solo está defendiendo su negocio. Enrique, los políticos de este fallido país no deja de sorprender para mal, somos un fracaso de sociedad. Y Karumi dice, puede que haya un congresista promueva esa ley, pero no puede ser posible que las demás bancadas lo apoyen. Y sí, así ha sucedido en el Congreso. Las bancadas, mayoritariamente del mismo pacto de poder, han permitido que iniciativas de ley que buscan hacer retroceder los derechos de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva sean quienes han pasado estas leyes. Para abril debemos tener muy en cuenta el accionar político religioso de congresistas fanáticos como Muñante y Jauregui de Renovación Popular, por estos no. Justicia para Yoshweni Muñoz Bravo, nos dice Catherine Flores. La policía y los fiscales ineptos son el pan de cada día en el Perú. Cuando el gobierno no tiene un plan para este grupo vulnerable. No más impunidad. Bien, eso tiene que ver con el caso que hemos estado viendo, que ha sido archivado por tercera vez sin identificar a los responsables. Las únicas personas que han recogido el dolor de la familia de Yoshweni, del señor Pablo Muñoz, han sido colectivos ciudadanos como Familias por Justicia, que se crea dentro de esa unidad, esa necesidad de encontrarse entre familias con víctimas de feminicidios que no encuentran justicia y que entre ellos mismos se impulsan, se acompañan a las audiencias, se dan apoyo económico, hacen todo el trabajo que el Estado deja de hacer por los familiares y deudos víctimas de feminicidio. Aquí estamos hablando de muertes cruentas, de asesinatos violentos de mujeres cuyos responsables deberían estar en la cárcel. No es posible que estemos hablando de un caso del 2019 que al día de hoy no encuentre justicia. Eso es lo que tenemos el día de hoy. Bueno, estamos muy indignados con la noticia con la que abrimos este programa. Es imposible, porque además recuerden lo que hemos estado hablando los días anteriores, el caso de una menor, ayer lo presentamos, el caso de una menor de solo 10 años, una niña de 10 años que está embarazada en Arequipa, que llegó a tiempo al hospital de Aplao, llegó dentro de las 22 semanas que establece la guía del Ministerio de Salud
para aplicación del aborto terapéutico en caso de que la vida de la gestante esté en riesgo. Una niña de 10 años, creo que no había mucho que debatir en una junta médica sobre la necesidad de aplicarle ese procedimiento amparado por la ley, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué hizo la junta médica del Hospital de Aplao? Decidió que no era tan importante. Este tipo de casos se tiene que resolver en 6 días. Se puede resolver de manera anticipada porque lo que se asume es que se trata de una emergencia médica, de una urgencia médica, y que entonces se puede convocar a una junta inmediatamente o al día siguiente de que llegan este tipo de casos. En teoría, se tiene un plazo máximo de 6 días para resolver, pero ellos esperaron del 18 de diciembre al 9 de enero para recién poder decir, uy, no, aparentemente ya se pasaron las semanas, no podemos aplicar el procedimiento de aborto terapéutico. Y decidieron que era menos seguro hacerlo que obligarla a gestar, a llevar a término un embarazo y a atravesar un parto. Como ayer lo decía Brenda Álvarez y lo decíamos acá en este espacio, lo que le suceda, lo que le pueda suceder a esa niña va a ser responsabilidad directa del Hospital de Aplao. Y aquí, si realmente tuviéramos instituciones que funcionan y que fiscalizan, su salud ya estaría interviniendo a estos médicos por omisión y negligencia, porque han debido de priorizar la vida y la salud de una niña gestante de solo 10 años y aplicarle de manera inmediata su derecho al acceso al aborto terapéutico. No lo hicieron, decidieron aletargar la junta y el 9 de enero, cuando se reunieron, dijeron que ya no podían hacerlo. La niña está embarazada, gestando, abusada por su propio padre y a la espera de ser trasladada a un albergue. Esa es la maravillosa vida que les prometen a las niñas obligadas a maternar. La Defensoría del Pueblo, ausente, solo se ha manifestado para coordinar el traslado de la menor desde Arequipa a Lima para ser internada en un albergue. ¿En cuál? Esperemos que no sea en el hogar refugio La Casa del Padre, que ya sabemos cómo opera y bajo qué mentalidad, bajo qué dogmas, que priorizan la religión por encima del interés supremo de estas niñas. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Son lamentables noticias, lo sabemos, pero en este espacio siempre las daremos y siempre daremos la batalla y siempre llamaremos la atención por la defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres de este país y de toda la sociedad en conjunto. Si usted tiene un caso que quiera denunciar, si usted tiene algún tema que quiera hacérnoslo llegar, por favor, contáctese, déjennos su contacto en los comentarios. Recuerden que este es el espacio que hemos creado para ustedes. No se olviden de darnos like, de comentar, de suscribirse y de compartir. Y con nosotros será hasta mañana. Chau, chau.